post es lo que queremos conversar con quien aparece en pantalla. Él es Ricardo Melo, director de la escuela Líder Coach Profesional y líder de la red Busca tu Coach, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Ricardo, primero un placer, muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado y esta conversación. Bienvenido, Ricardo. El placer es mío, muchas gracias Jorge, todo el equipo. El mensaje que están dando respecto a la vacuna me sumo desde mi país, es muy importante y hoy creo que nos une más que nunca una misma incertidumbre. Totalmente, Ricardo. Muchas veces uno dice, bueno, el pasado pisado y hay que seguir adelante, pero es que este pasado 2020 no es como llegar y dejar atrás. Estamos arrastrando las consecuencias y creo que vamos a seguir arrastrando estas consecuencias por mucho tiempo. ¿Cómo se puede sobrellevar esto? ¿Cómo podemos sobreponernos y sacarle la mejor ventaja a la situación que vivimos? Dijiste algo muy importante que solemos decir todos, que es el pasado pisado. ¿No? Y solemos hacer, hoy me olvido de todo lo que ocurrió y arranco un nuevo año. Bueno, creo que ahí está el primer punto de aprendizaje, gente, que es el pasado pensado. Y estoy seguro que el año anterior todos hemos pasado por mucha expectativa trastocada, por mucho silencio interno ensordecedor. Y creo que empezar a sacar la cuota de aprendizaje de eso, con toda la herida narcisística que eso conlleva, nos prepara de cara al futuro. Una de las preguntas que nos gusta hacer a nosotros, ustedes saben, que es ¿cuánto tiempo tardamos en transformar un problema en un desafío? Creo que esa es la pregunta clave. Oye, Ricardo, siendo cierto absolutamente lo que dices, también hay otras cosas que se enfrentan en esta temporada, en este año nuevo, en este 2021, y que tiene que ver con cosas que no hicimos o cosas que perdimos. Hay gente que perdió familiares directos, hay gente que perdió empleos. O sea, perder un familiar no tiene comparación con nada. Perder un empleo muchas veces significa un drama familiar. Y perder proyectos. Uno vive en base a proyectos, a sueños, muchas veces, reitero, al margen de perder un familiar, que es lo peor que te puede pasar. Y cuando esas cosas se frenan, uno dice, bueno, ¿y ahora cómo puedo vivir este año, esto que viene? Tengo nuevamente los proyectos, pienso en el futuro, pienso en lo que quiero hacer, pienso en esas cosas que me mueven en los sueños. Mira, es muy interesante lo que decís, Jorge, porque no tenemos que hacer caso omiso como líderes, inclusive de nuestra propia vida, entender que mucha gente perdió familiares, seres cercanos. Por eso, todavía para transitar otro año que parece que se va a asemejar mucho, al menos en Latinoamérica, en cuanto a los contagios y demás, creo que es importante distinguir una cicatriz de una herida. La herida y la cicatriz tienen el mismo tamaño, pero a una la tocas y te duele, y la otra no. Entonces, la inteligencia emocional necesaria para encarar este nuevo año es saber que hay mucha gente que todavía no tiene cicatriz, tiene heridas, y las tocas y eso duele. Es muy importante para relacionarnos en forma inteligente con nuestro entorno y también entender que cuando no puedo controlar la situación, por más grande que sea, el tiempo de duelar situaciones, más allá de duelar familiares, también acostumbramos a utilizar esa palabra para quizás un fallecimiento, pero duelamos trabajos, duelamos rutinas, duelamos pequeñas cosas que las teníamos en automático. Y ese duelar nos permite aceptar. Y recién cuando aceptamos, podemos incorporar nuevos hábitos de cara al futuro. Hablando de esos nuevos hábitos de cara al futuro, me voy a sostener de esa frase que acabas de decir. ¿Acaso nuestras prioridades a partir de la pandemia, a partir de este 2020 y 2021 que también está comenzando ahí peleado, nos han cambiado las prioridades como sociedad, como familia, como seres humanos? ¿Han cambiado nuestras prioridades? Cambiaron, se dio vuelta todo, ¿no? Es como un triángulo que se dio completamente vuelta. La salud no, quizás para muchos no era tan importante, era algo hacer un chequeo anual y listo. Hoy creo que la salud, hoy y para siempre en cada una de nuestras vidas, el cambio fue abismal y la salud pasa a un primer plano. Fíjense que la pregunta ¿cómo estás?, que antes era hola, ¿cómo estás?, y era algo pasado por alto, hoy es realmente contame cómo estás. No es una pregunta que pasa desapercibida. Los hábitos y las prioridades nos cambiaron a nosotros y por eso me parece que estamos en un buen momento para replantearnos un montón de cosas que sabíamos
que estaban mal o que no eran eficientes para realmente cambiarlas. Creo que estamos en una oportunidad enorme para relacionarnos con nuestros seres más cercanos, como en otra época hubiésemos querido pero no teníamos tiempo. Creo que ya la excusa de no tengo tiempo, se lo digo después, él lo debe saber, ya esas cosas cambian. Por eso creo que las prioridades son salud y relaciones. Ricardo, aquí voy a entrar a tal vez no opinar lo mismo. Mi sensación es que, y lo demuestran los hechos, es que muchos no cambiaron. Tenemos imágenes de que cuando te dieron un espacio de libertad, nos volvimos locos y nos contagiamos y salimos a comprar y volvimos a la locura en Navidad, entendiendo que cuando a uno le cruzan los brazos y no lo dejan, lo atan, esa es la palabra exacta, lo atan, uno tiene la tendencia a salir, ¿no es cierto?, a querer descubrir el mundo. Pero yo creo que nos equivocamos muchas veces. Y gran parte, por ejemplo, del nivel de contagio que hemos tenido en todos los países del mundo, ojo, no solo en Latinoamérica, es porque volvimos a tiempo atrás. Entonces, yo tengo mis dudas. No es que no crea lo que tú señalas, pero yo sí tengo mis dudas. Jorge, es muy cierto lo que decís, y esa es la diferencia entre cometer errores o equivocarnos. Este año la oportunidad que tenemos es de habernos equivocado y no cometer errores. ¿Cuál es la diferencia? Que si cometemos un error significa que no aprendimos. Y si no aprendimos, estamos condenados a fallar una y otra vez. Ahora, si cometimos el error, que eso no podemos controlarlo, todo aprendizaje trae error, pero aprendimos del aprendizaje, ahí nos equivocamos. Entonces creo que este año nos vamos a dar cuenta si fallamos o nos equivocamos. La variable entre uno y otro es el aprendizaje. Ustedes saben que se hizo un estudio, y voy a aprovechar que tengo una botella acá en mi mano, se hizo un estudio en donde se puso una botella con abejas y con moscas dentro de la botella. Y la botella se la puso cerca de una ventana con luz. ¿Qué es lo que ocurre? Todos pensaban que las abejas, al estar más organizadas, tener estructura, iban a salir más rápido de la botella por el pico que las moscas, que se las suele decir que es un animal con poca inteligencia. Bueno, las abejas siempre van a donde está la luz. Y como van solo hacia donde está la luz, iban al fondo de la botella que estaba contra la ventana que daba hacia afuera. Entonces, las moscas que volaban zigzagueando por todos lados salían por el pico de la botella. Las abejas terminaban muriendo en el fondo de la botella, teniendo siempre la apertura de este lado. Si nos vamos hacia la luz, rápidamente vamos a terminar como las abejas que se quedan acá en el fondo de la botella solo buscando la luz. En cambio, las moscas salieran por el otro lado. Creo que eso es lo que nos ocurrió cuando nos abrieran la puerta del confinamiento. Ricardo, es cierto. Ahí concordamos. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Estamos conversando con Ricardo Melo desde Buenos Aires, y al regreso todavía hay mucha consulta para platicar con él. Conectados. Sí, me habían dicho Simo, entonces ya el tiro hablé. Pero bueno, estamos de vuelta ya en Conectados. Tenemos un contacto en directo desde Buenos Aires con Ricardo Melo. Estamos hablando un poco cómo sobreponernos a esta crisis, no solamente emocionalmente, económicamente. Pero, Ricardo, te quería preguntar a propósito de eso. Hay personas que de esto, y creo que usted, señor televidente, seguramente lo vio, personas que sacaron ventaja de la pandemia, que no solamente no les fue mal, sino que crecieron más. ¿Qué es lo que hace que haya personas? Estoy hablando de la parte económica, obviamente, pero no estoy hablando de la parte, lo demás, todos nos hemos visto afectados. Pero ¿por qué hay personas que tienen esa cualidad de no solamente sobreponerse, Ricardo, sino que sacar partido a todas las peores desgracias que puedan haber? Totalmente. Hay algo clave y está genial que lo digas, porque sí, hubo muchos ganadores, de lo que se puede decir ganador dentro de un cuento de terror, ¿no? Como un final feliz en un cuento de terror, que son los que tuvieron mayor inteligencia adaptativa. A ver, estamos acostumbrados a hablar de la inteligencia emocional, que es muy importante, la inteligencia racional, que también hace a los cálculos y la lógica, pero la nueva época habla de la inteligencia adaptativa, que es cómo combino mi inteligencia racional con mi inteligencia emocional en contextos donde todo cambia. Y creo que ese es el punto diferencial que tuvieron aquellos jugadores que pudieron salir fortalecidos de un contexto tan cambiante como el de un contexto de pandemia mundial. Ahora, siendo eso una realidad,
Otro planteamiento, otra mirada de esto que hemos vivido, porque tiene varias miradas. Hoy hay mucha gente que tiene inquietudes, por ejemplo, respecto de, lo hablábamos al inicio, vacunarse o no vacunarse. ¿Hay medicamentos o no hay medicamentos que ayudan? ¿Las cuarentenas sirven o no sirven? La cantidad de preguntas que hay en el ambiente son cientos. Y la cantidad de respuestas que hay a través de las redes sociales son miles. Entonces, la pregunta que se hace, el ciudadano común y corriente que está en casa o que lee, ¿a qué se tiene? ¿Cómo enfrentar un problema de esta magnitud, donde hay una situación clara y real, objetiva, pandemia? Nos empezamos a llegar la vacuna. ¿Cómo nos protege la vacuna? ¿Sirven o no sirven los medicamentos? ¿Cómo enfrentar este cúmulo de información que te llega y poder digerirla de la mejor manera? Hay una filosofía, Jorge, que estuvo a punto de desaparecer, que es la filosofía estoica. La filosofía estoica tiene mucho de planteamiento de adaptabilidad. Y más que nada en estos contextos hay que trabajar lo que es la templanza. La templanza no significa quedarse quieto, no significa no hacer nada. Significa simplemente administrarme con tranquilidad interior frente a contextos donde hay turbulencia. La templanza en entender que, por ejemplo, cuando tiro una semilla, tengo que entender que en un árbol de frutos lo último que crece es el fruto. Tenemos que entender que las vacunas, por más que seamos los primeros que queremos vacunarnos, va a haber otra gente que va a tener prioridad sanitaria y demás. Entonces creo que como individuos y sociedad, la templanza hoy es un valor agregado que necesitamos fortalecer. Y después también tenemos, además del duelar, como les decía antes, de a ver cuánto tiempo tardamos en aceptar lo que no podemos controlar, es una serena ambición, serena y calma ambición. Que no sea solo ambición porque sería codicia, pero serena y calma ambición es ¿qué puedo hacer de nuevo hoy que dependa de mí? ¿Qué puedo administrar que esté dentro de mi metro cuadrado, de mi círculo de influencia? Porque también en esa templanza vamos a necesitar sentir que avanzamos. Necesitamos avanzar aún en contextos donde quizás el día está nublado y está lloviendo. Bueno, salgo con paraguas. Digo, no puedo elegir cambiar el día, pero puedo elegir administrarme con un paraguas para que no me moje. Esto es lo mismo que necesitamos de cara al año que viene, este próximo año, ¿no? Ricardo, cuando uno te escucha, la verdad que es un agrado escucharte porque eres bastante sabio en tus palabras, uno dice, bueno, parece que definitivamente la única manera de ser mejores es a través de las dificultades. O sea, podríamos llegar a ser más humanos a través de esta pandemia o podríamos también ser menos humanos o mostrar lo menos humanos que somos. Hay de hecho una polaridad en general respecto a las personas. ¿Cómo hacemos nosotros para polarizarnos positivamente en el bando adecuado? Porque eso es lo que pasa. Hoy día si vemos, hay una gran polarización de gente que sigue tirando para arriba y gente que está para el otro lado. Entonces, ¿cómo hacer allí para mantener la calma? Y se ve en todos los sentidos, en el económico, en el político. Hay una gran polarización mundial, Ricardo. ¿Cómo manejamos esta situación que está ocurriendo? Lo mínimo es lo máximo. ¿Qué significa eso? Que un pequeño cambio llevado en el tiempo termina siendo un gran cambio. Esto es como lo que le ocurre a los barcos en alta mar. Un barco en alta mar que se corra de su rumbo solo 5 grados hace que después sean 50 grados y sea la diferencia de llegar a España o a Portugal. ¿Qué quiere decir esto? Que un pequeño cambio sostenidamente genera grandes cambios. Entonces, a veces solemos compararnos y decir, bueno, yo hago mi cambio, pero ¿qué está haciendo el otro? ¿Qué está haciendo la sociedad? Como decía Jorge recién, yo estoy, no sé, en la cuarentena, yo estoy cumpliendo mis protocolos y resulta que hay gente que no lo está haciendo. Bueno, a mí para eso me sirve mucho una historia metafórica de un chiquito que estaba devolviendo en el océano, estaba devolviendo estrellas de mar al mar porque se estaban quemando en la orilla. Las estrellas de mar se quemaban en la orilla y el chiquito las devolvía para que no se quemen. Y hay un hombre que les dice, ¿pero no te das cuenta que hay kilómetros de playa y kilómetros de estrellas de mar? No vas a poder salvar a todas. Y el chiquito, sin decirle una palabra, toma una estrella de mar, la devuelve al océano y dice, no a todas, pero para esa yo hice la diferencia de su vida. Es una buena analogía respecto a lo que está sucediendo. Por último, uno vive de proyecciones. Uno se proyecta en la vida, ¿no es cierto? En muchos ámbitos. ¿Cómo nos proyectamos en este mundo que de pronto dio una vuelta y lo que pensábamos que era real o que era así, ya no es tan así? ¿Cómo nos proyectamos?
Jorge, fíjate, la palabra proyectar la podemos utilizar como si fuese un proyector que ponemos diapositivas de fondo, ¿no? Básicamente es aumentar desde el presente. Bueno, una forma de proyectarse en forma inteligente no es pensarnos con los recursos que tenemos ahora, sino con los recursos que deberíamos tener. Es como hacer un viaje al revés, volver del futuro. Es como Back to the Future, la película, ¿no? Volvamos del futuro. Me paro en lo que quiero, en lo que deseo, en lo que necesito, y hago el camino al revés. Ya estoy parado en mi visión, mi realidad ideal. Ahora, ¿qué tengo que construir hoy que no existe? Porque si nos proyectamos, lo que puede ocurrir es aumentar desde el error y las creencias limitantes que tenemos hoy. Entonces, una forma de evitar esto es pasar de visión de futuro al presente, hacer el camino al revés. Mira. Bueno, queremos decirle a Ricardo Melo que ha sido una muy grata conversación. Él es director de la escuela Líder Coach Profesional. Nos ha comunicado con nosotros desde Buenos Aires. Un abrazo cariñoso. Muchísimas gracias por tu aporte, querido Ricardo. Un gustazo. Adiós. Chao, que te